Y tal como habíamos adelantado en los títulos de esta edición, tenemos una comunicación telefónica con la senadora Virginia García por el tema de la media sanción de la ley antidespidos que se trató en el día de ayer. Virginia, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Muy buenas tardes, Carola. Muy buenas tardes, Marcelo. Y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, precisamente lo decía Carola recién. Bueno, media sanción con una importante cantidad de votos a favor se dio ayer en la Cámara Alta, senadora. Sí, exactamente. De luego de varias horas y de intensos días de trabajo desde el Frente para la Victoria y con la iniciativa de varios compañeros senadores, incluso del peronismo pampeano, a través del senador Daniel Lovera, de senadores del Frente para la Victoria, como Mario País y la senadora Sandra Jiménez, logramos llegar a un dictamen. Ayer decíamos en el recinto varios de los senadores que, si bien es un texto perfectible, que podríamos haber incorporado algunas herramientas importantes de cara a la defensa de las fuentes de trabajo de todos los trabajadores, como sí lo había hecho la Cámara de Diputados, teniendo un dictamen quizás mucho más completo. Lo cierto es que decíamos también que lo perfecto es enemigo de lo posible y que la realidad de cientos de miles de trabajadores que hoy están en la calle, que hoy han dejado de ser trabajadores porque ya no tienen trabajo, ya no tienen que llevarle a sus casas y a sus familias, necesitaban que nosotros pudiéramos dar una respuesta y logramos finalmente ayer dar media sanción a esta ley que, como decíamos ayer también, muchos han querido denominarla como la ley de la doble indemnización, y la realidad es que es una ley de emergencia ocupacional, es una ley antidespidos y es nuestra respuesta política y nuestra respuesta a los trabajadores desde el lugar que hoy nos toca, que es el Senado de la Nación. ¿Sabemos por cuántos días es que no pueden despedir? Obviamente sabemos que todavía falta que pase a la Cámara de Diputados, senadora todavía, pero ¿es por 180 días esto, en un principio? Exactamente, quedan prohibidos por ese término de 180 días todos los despidos o suspensiones de trabajadores sin justa causa, y la realidad es que ahora necesitamos el acompañamiento de la Honorable Cámara de Diputados para poder sancionar este texto, que hay un acuerdo de poder trabajar sobre el texto y que finalmente pueda ser sancionada lo más rápido posible, porque la realidad es que, como decíamos, los trabajadores no pueden esperar. Nosotros el día 6 de abril recibimos a todas las centrales obreras en este Senado y hubo un acuerdo generalizado diciendo que lo que está sucediendo, en primer lugar, empezó sucediendo en el sector público, empezó sucediendo los despidos desde el Estado, y esto significa en general, y no lo decimos nosotros, lo dice la historia, lo ha comprobado la historia, que cuando empieza a suceder esto en el Estado genera un efecto contagio en el sector privado, y la verdad es que hoy tenemos que lamentar cientos de miles de trabajadores que están en la calle, cientos de miles de fuentes de trabajo que se están despidiendo, y más allá de la cuestión estrictamente política y las diferencias que podamos tener, algunos compañeros señalaban ayer que la verdad que hay una fórmula un tanto extraña, porque desde el gobierno nacional, desde el gobierno del presidente Macri, se pretende instalar que vamos a generar empleo a partir del despido de los trabajadores. Entonces, la verdad es que habiendo consultado y habiendo visto las experiencias en todos los países desarrollados, entendemos que en ningún lugar sucede esta ecuación matemática que nos plantea el gobierno. De ningún modo podemos generar empleo despidiendo trabajadores. Las cifras son variables, la realidad es que sean 1, sean 10, sean 100.000, la verdad es que no podemos seguir permitiendo. Hemos dado un primer paso y ahora necesitamos que la Cámara de Diputados nos acompañe. Bueno, más allá que usted dijo que tiene despacho favorable, usted misma personalmente, ¿piensa que le va a dar media sanción? Los diputados también, porque ahí son más parejos en este caso los bloques, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que estén a la altura de las circunstancias, esperemos que con la misma celeridad y con la misma responsabilidad y compromiso con el que trataron el pago a los buitres, con la misma celeridad y el compromiso que se tratan cada una de las iniciativas que manda el gobierno del presidente Macri, se pueda tratar esta vez una iniciativa que es de cara a los trabajadores. La verdad es que esperemos que sí, que los diputados de la Nación estén junto a los trabajadores defendiendo su fuente de trabajo. Se habla, bueno, de lograr la media sanción que faltan diputados, porque se viene hablando mucho, que si se aprueba finalmente esta la ley antidespidos, el presidente Macri la podría llegar a vetar. Si llega a pasar eso, ¿qué piensa que puede llegar a ocurrir? Porque se está hablando mucho, senadora, de eso. La verdad es que algunos senadores ayer esbozaron esta posibilidad. Yo no creo que de ningún modo un gobierno que hizo toda la campaña diciendo que iba a mejorar la vida y la calidad de vida, perdón, de los trabajadores que venían aquí para cambiar
justamente lo que desde el Frente para la Victoria durante estos 12 años ellos entendían que no había sido cumplido o no había sido suficiente. Yo creo que de ningún modo podría asumir el veto de una ley que lo único que hace es suspender los despidos sin justa causa y que lo decíamos ayer también, que no se preocupen si la ley no es buena, si la verdad es que no tiene ningún sentido sancionar una ley para evitar los despidos. Si la verdad es que no tiene ningún sentido sancionar una ley para evitar los despidos y esto en la realidad no tiene ningún efecto, que no se preocupen porque claramente cuando una ley cumple su objeto en la realidad se torna abstracta. Entonces, si ellos no van a seguir despidiendo gente, si ellos van a ejercer todos los controles que desde el Estado Nacional se pueden ejercer para lograr que el sector privado tampoco lo haga, me parece que no deberían preocuparse y deberían ser absolutamente responsables y deberían estar junto a los trabajadores, como lo han dicho en la campaña. Si bien durante estos 4 meses aún no hemos visto medidas concretas dirigidas para los trabajadores que tengan en miras como centralidad al trabajador, a esa clase popular, a esa clase media y demás, entendemos que esta quizás sea la gran oportunidad que tenga el presidente Macri para demostrarnos a todos y para demostrarle a la gente que lo ha votado y lo ha acompañado que finalmente los trabajadores forman parte de su agenda de gobierno también. Senadora Virginia García, gracias por este contacto. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien.